Muy buenas noches. De nuevo yo soy David Castro. Este es el programa El Dios Desconocido. Hemos estado esta semana mirando Primera de Corintios capítulo 12, donde Dios inspiró a Pablo por medio del Espíritu Santo a escribir a la eclesía en Corintio acerca de los dones espirituales. Los dones espirituales dentro del eterno propósito de Dios son muy importantes. Los dones espirituales han sido parte del eterno propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. Porque para establecer el reino, el gobierno de Dios en la tierra, Dios ya tenía como parte de su eterno propósito los dones espirituales. Y después que Jesús estuvo aquí en la tierra, antes de ascender, cuando él le pidió al Padre que mandara el Espíritu Santo, Dios entonces le dio función o delegó al Espíritu Santo para ser el que distribuya o distribuye los dones espirituales cuando él quiere, como él quiere, con el propósito de que cada vasija que el Espíritu Santo le da el don espiritual, cualquier que ese don sea, entonces use ese don para el bien común, para servir al prójimo. Vuelvo a enfatizar, el propósito de los dones espirituales no es para darle una plataforma a una persona con un título de un don. No. El propósito dentro del reino es para el servicio del uno al otro y para el, como dice la palabra, el bien común. Entonces, Primera de Corintios 12 nos habla acerca de los dones espirituales. Anoche terminamos en el versículo 11 de Primera de Corintios 12. Voy a leer otra vez ese versículo esta noche y entonces vamos a continuar para recibir más entendimiento de lo que Dios inspiró a Pablo por medio del Espíritu Santo a escribir en esta carta a la eclesía de Corintio, que es en Primera de Corintios, la primera epístola. El versículo 11 dice lo siguiente, 1 Corintios 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. Y vuelvo a enfatizar esta noche, los dones espirituales son según la voluntad del Espíritu Santo, porque él está llevando a cabo el eterno propósito de Dios de establecer el reino aquí en la tierra, y los dones espirituales son una parte muy esencial de ese eterno propósito. Y entonces a los redimidos, los que han nacido de nuevo, los que han sido hechos nuevas criaturas y ahora son parte de la nación espiritual de Dios, de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo, entonces a ellos el Espíritu Santo les distribuye, les da diferentes dones espirituales para que por medio de esos dones podemos servirnos unos a los otros. Es importante entender eso. Vuelvo a decir esta noche, los dones espirituales son para todo el mundo, para todo aquel que cree, todo aquel que ha nacido de nuevo, que ha sido hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Para ti, Dios tiene dones espirituales. Los dones espirituales no son para una sola, eso es lo que se ha vuelto común hoy en día. Y entonces miles de personas dicen, bueno, yo quisiera servir, pero no tengo don, no tengo nada, y esto, ¿y cómo lo hago? Y entonces, claro, ven a una persona que es el que tiene el don de sanidad, o otro que tiene el don de liberación, o otro que tiene el don profético, y entonces es un club exclusivo. No, eso es lo que la religión ha hecho, eso es lo que el hombre en su carne ha hecho, pero el eterno propósito de Dios es que todos los miembros, los ciudadanos,
los hijos y hijas de Dios, todos puedan ser usados por el Espíritu Santo con los dones espirituales. Todos, niños, jóvenes, hombres, mujeres, todos. Mira ahora lo que dice el versículo 12 de 1 Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Ahora, esto es muy importante entenderlo. Esto que acabo de leer en el versículo 12 de 1 Corintios 12, es muy importante que entendamos qué es el espíritu de lo que Dios inspiró a Pablo a escribir cuando él escribió este versículo. Pablo usa aquí la analogía o usa el ejemplo del cuerpo humano, el cuerpo físico, tu cuerpo, mi cuerpo. Entonces Pablo está escribiendo aquí y él dice, de la misma forma que el cuerpo físico tiene muchos órganos, muchos miembros, ¿ve? La oreja, la nariz, los ojos, las manos, los brazos, las piernas, los pies, los dedos, el corazón, el riñón, los pulmones, el cerebro, todo eso son diferentes partes y miembros del cuerpo físico. Pero aunque son muchas partes, muchos órganos, muchos miembros diferentes, sin embargo, es un solo cuerpo. Tú tienes un cuerpo físico y yo tengo un cuerpo físico. Y ese único cuerpo físico posee, porque Dios lo creó así, lo formó así, todos estos miembros, órganos, partes diferentes del cuerpo. Entonces Pablo dice, de la misma forma que el cuerpo físico está compuesto de tantos miembros diferentes, partes, órganos diferentes, pero es un solo cuerpo, de la misma forma Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo, la nación espiritual de Dios, la eclesía, la familia de Dios, los ciudadanos del reino de Dios son muchos, son muchos. Sin embargo, aunque son muchos, de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes tamaños, de diferentes colores, aunque son muchos, sin embargo son un solo cuerpo en Cristo. Qué triste que en el siglo XXI, en el año 2024, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu país, en tu continente, no hay ese solo cuerpo. ¿Qué es lo que hay en tu pueblo, en tu ciudad, en tu nación? Hay división. Los cristianos religiosos, los creyentes religiosos están todos divididos, porque no es Cristo el que los une, sino que cada uno es miembro de la iglesia, del ministerio, de la denominación, del sistema eclesiástico, del pastor fulano de tal. ¿Cuánta gente no me dicen a mí? Es que yo soy miembro de la iglesia del pastor Juan de los Palotes o de la pastora fulanita. A Cristo lo dejaron fuera y ahora la iglesia es del pastor y el pastor fulano y el pastor fulano. Y así es. Y entonces ese pastor fulano, ese Juan de los Palotes, él tiene sus propias doctrinas y dogmas y teologías y enseñanzas y legalismo, y entonces todo el mundo sigue. Y otro, una cuadra más adelante, tiene algo totalmente diferente. Y otro 2 cuadras. Y estamos divididos. En tu pueblo, en tu ciudad, en tu nación, en tu continente, divididos. Y por eso los dones espirituales no están llevando a cabo el propósito por el cual Dios los ha tenido desde antes de la fundación del mundo.
en el eterno propósito de Dios de establecer su reino en la tierra, los dones espirituales son esenciales. Los dones espirituales son muy importantes. Pero para que los dones espirituales lleven a cabo el propósito por el cual Dios los ha tenido desde antes de la fundación del mundo dentro de su eterno propósito, tú y yo tenemos que tener un entendimiento y una convicción de que en la nación de Dios, en la familia espiritual de Dios, hay un solo cuerpo en Cristo, aunque somos muchos miembros diferentes, muchas partes diferentes, pero somos uno en Cristo. El día, escúchenme bien, el día que la mentira de Satanás, el día que la hechicería que la religión ha hecho en los pueblos, en las ciudades y en los países alrededor del mundo con todo este legalismo religioso y todas estas dogmas y creencias y doctrinas y teologías que han robado la unidad del cuerpo de Cristo, el día que eso sea destruido y que venga la unidad verdadera, no todos debajo de un mismo techo, no todos debajo de, o escuchando a un solo pastor ahí que lee, o un solo apóstol o profeta. No. Cristo es la cabeza. Todos estamos bajo la jurisdicción de la nación espiritual de la cual Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tengamos esa unidad y entonces los dones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo los distribuye como Él quiera. Y entonces cada vasija empieza a servir al prójimo en amor, a servir al prójimo con los dones espirituales para el bien común. Eso va a traer eso es establecer el gobierno y el reino de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que va a llenar la tierra de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Pero mientras sigamos divididos como estamos, y mientras esto acá, no, nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. No, porque nosotros guardamos tal día, somos los únicos, todos los otros son la ramera, la bestia y todo lo que dicen esos que creen. Es puro legalismo para dividir y jactarse de lo que en la carne están tratando de hacer. En vez de vivir bajo el nuevo pacto, la vida del Espíritu, con el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu sirviéndonos unos a otros. Déjame leer el versículo 13 y 14 también de 1 Corintios 12 antes de terminar esta noche. 1 Corintios 12, versículo, voy a leer el 12 otra vez, pero vamos a leer el 13 y el 14. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues, por un mismo espíritu, ¿ve? Un solo espíritu, no es doctrina, no es teología, no es el pastor tal o el apóstol tal o la pastora tal o la denominación tal o la red tal o el ministerio, no, es por un solo, mira lo que dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Versículo 14, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y ahí vamos a terminar esta noche. Entonces, hemos sido bautizados en un solo cuerpo, en una sola familia espiritual, en una sola nación. Hemos sido espiritualmente engendrados. Hemos nacido de nuevo en una sola familia, la familia de Dios. El propósito de Jesús morir en la cruz del Calvario como propiciación de tus pecados, para que tus pecados fuesen perdonados y tú pudieses nacer de nuevo y el Espíritu de Dios morar en ti. Ese propósito eterno de Dios, del plan de redención, no es
para que tú entonces te hagas miembro de una denominación o una religión o un sistema eclesiástico o la iglesia del pastor tal. Jesús no murió para eso, aunque eso es lo que enseña la religión y eso es lo que enseñan todos estos que están traficando y mercadeando para sus propios reinos en la palabra de Dios. No, Jesús murió para que en él fuésemos uno, porque somos bautizados por un mismo espíritu en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y más adelante en otro versículo dice, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay hembra, nada de eso. Porque la pared de división ha sido rota, destruida, porque ahora somos uno en Cristo. Entonces, los dones espirituales han existido desde antes de la fundación del mundo y son parte del eterno propósito de Dios para establecer su reino, su gobierno aquí en la tierra. Los dones espirituales los distribuye el Espíritu Santo según Él quiere, individualmente a cualquier miembro, cualquier ciudadano, cualquiera que es parte de la nación y de la familia de Dios. Los dones no son para que te den título, son para que tú puedas servir a tu prójimo en amor para el bien común, para apoyarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo, uno solo. Oh, esa fue la oración de Jesús en Juan capítulo 17. Cuando tú lees esa oración que Jesús oró, oh Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que entonces el mundo crea que son mis discípulos, porque son uno. La razón que el mundo no cree en el cristianismo religioso, la razón por qué el mundo que está huyéndole a toda la religiosidad que existe hoy, es porque somos el cristianismo religioso es el peor testimonio de unidad. El mundo ve cómo se pelean, cómo compiten, cómo se acusan, cómo se juzgan. Ah, no, yo aquel no le... Yo nunca me olvidaré llegar a un país en Europa, no voy a decir dónde. Y estaba allí con unos líderes y entonces alguien había dado una donación, una ofrenda, una buena ofrenda. Y yo les sugerí al liderazgo de allí, vamos a ayudar a diferentes personas con esta ofrenda. Vamos a buscar quienes verdaderamente podemos ayudar a servirles para que reciban una expresión del amor de Dios. Enseguida uno de los líderes, pero ¿cómo va? Esa ofrenda es nuestra. Eso es para nuestra gente y para mi gente y para bebé. Y estuvimos como 1 hora y media discutiendo porque no querían ayudar. No, esos que están allá son de otra iglesia, son de otro ministerio, a eso no queremos ayudarlo y eso no. Eso no es reino. Eso es religión, eso es el espíritu del reino de la tiniebla. Eso es diabólico. Y tristemente eso abunda mucho. Y por fin yo tuve que parar la discusión y pedirle a los hermanos que estábamos ahí reunidos, decir un momentico, y eran líderes todos. No estamos hablando de la congregación, eran como 6 o 7 líderes. Y yo le dije, un momentico, vamos a orar un momento. Y después de un rato de oración, el Espíritu Santo empezó a tocar a algunos de esos hombres y por fin acordamos de servir a los que necesitan, no la etiqueta que tengan o a quién pertenecen, sino simplemente por amor servir. Y fue algo muy lindo y dio un testimonio muy poderoso.
Pero el espíritu religioso, todo para nosotros nada más, porque somos los únicos. Triste. Vuelvo a repetir antes de terminar. Los dones espirituales no son para títulos, no son para darte plataforma ni darte un ministerio para estar viajando de ciudad en ciudad y de país en país porque tienes el don de esto y el don de lo otro. Eso no es el propósito de los dones espirituales. El Espíritu Santo los distribuye como Él quiere, cuando Él quiere, para el bien común, para que la ley eterna del amor del reino se manifieste y de esa forma el reino es establecido aquí en la tierra. Ese es el eterno propósito de Dios. Y dentro de ese eterno propósito de Dios están los dones espirituales para la nación y la familia del cuerpo de Cristo. Mañana en la noche continuaremos en 1 Corintios 12. Todavía hay mucho más para aprender y entender de este poderoso capítulo en el contexto de los dones espirituales y el eterno propósito de Dios. Hasta mañana a las 7:30, hora central de Estados Unidos. Son bendecidos con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. Muy buenas noches.